Carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Tenemos el gusto de que nos acompañe en esta tarde Mariana Yepes, ex fiscal general del Estado. Doctora, qué gusto, buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias a usted. Escuchábamos a Iván Saquicela, presidente de la Corte Nacional de Justicia, que también salió al paso de las últimas actuaciones de la Judicatura con estas declaraciones. Dijo, en relación con el presidente del Consejo de la Judicatura, doctor Wilman Terán, en forma clara y enfática, decimos, el Pleno de la Corte Nacional le retira la confianza, ya no nos representa, fue lo que dijo. Expliquemos primero cómo funciona la Judicatura y por qué Terán está ahí. Si no me equivoco, Terán fue posesionado en la Judicatura gracias a la nominación de la misma Corte Nacional de Justicia, ¿no es así? Así es. Él es resultado de una terna que envió el presidente de la Corte Nacional, llamada ahora, juntamente con el Pleno, porque a mi entender, de acuerdo con la norma constitucional y de acuerdo con el Código Orgánico de la Función Judicial, ¿quién es la persona autorizada para enviar la terna? Es el presidente de la Corte. Pero él quizás por delicadeza amplió ese pedido al tribunal y fue con el respaldo de todos ellos. Lo que sí llama la atención es que el doctor Terán era miembro de la Corte Nacional, porque era conjuez y actuaba en todos los procesos y actuaba en el tribunal, de manera que era una persona conocida para la Corte. Uh-huh. ¿Y la Judicatura es el órgano rector de la justicia en el país? No sería órgano rector, habría que distinguir. La función judicial está integrada por un órgano administrativo, o sea, quien ejerce el control administrativo y también maneja el sistema financiero. Eso es el Consejo de la Judicatura. Okay. Luego tenemos una parte que es netamente jurisdiccional y está compuesta por la Corte Nacional, las Cortes Provinciales, tribunales y juzgados, ahora que se llaman unidades judiciales. Y después tenemos unos órganos auxiliares y también un órgano autónomo, dos órganos autónomos que es la Fiscalía y también la Defensoría Pública. Pero ¿quién controla las acciones de la Judicatura? Controla de la Judicatura, la Asamblea. Únicamente la Asamblea, porque ellos tienen un control político y quien ejerce es la Asamblea. Pero claro, que si ellos van a cometer algún acto ilícito, quien debe intervenir es la Fiscalía, ¿no? Y entonces ahí tenemos un contrasentido, porque si la Fiscalía les va a controlar en la parte, digamos, jurídica, penal, y está dependiendo del Consejo de la Judicatura, pues no goza de la debida independencia, aunque está actuando con independencia, y eso podría influenciar en la decisión, ¿no? O que el Consejo de la Judicatura tome represalias en contra de la máxima autoridad de la Fiscalía, aunque también la máxima autoridad de la Fiscalía General está sometida a control político únicamente. Ya, y pero en el caso jurídico, ¿qué peso tiene este retirarle la confianza por parte de la Corte? Bueno, yo creo que es un tema no más allá de lo jurídico, más bien dicho, ni llega a lo jurídico. Es un retirarle la confianza como cuando uno se le quita la confianza a un amigo, ¿no? Absolutamente no. Ningún peso. No tiene ningún peso, ninguna consecuencia jurídica. Le quitó la confianza, pero él sigue siendo presidente. Sigue siendo presidente y lo será hasta cuando renuncie o hasta cuando la Asamblea, si es que decide hacerle un juicio político, ¿no? Lo mismo a los otros miembros del Consejo de la Judicatura, ellos también tienen su origen en unas delegaciones, en la formulación de ternas por parte de diferentes órganos del Estado. Entonces, claro, la Corte lo que dice es que insta que estos otros órganos del Estado también les retiren la confianza. Quedan retirados la confianza, pero nada más, no puede hacer absolutamente nada. Si bien el Consejo de Participación Ciudadana les designa de las ternas remitidas por los órganos competentes que habla la Constitución, pero el Consejo de Participación Ciudadana no tiene ninguna facultad para seguirles un proceso o para tener el resultado como quisiera. Yo creo que todo el mundo jurídico, todo el espectro jurídico del país estaría muy satisfecho de que se les retire efectivamente la confianza, o sea, que ellos se retiren, ¿no? Eso sería, o se excusen de intervenir o pidan licencia por un tiempo mientras se tramitan algunos
expedientes sumarios que ellos tienen, o por lo menos el proceso penal que fue iniciado en contra de 2 vocales. Y si la Corte no acata una resolución de la judicatura, por ejemplo, caerían los jueces en un delito de desacato. Desacato por no cumplir una disposición del órgano superior administrativo. Pero eso sí, habría que tener claro que es solamente en el aspecto administrativo. Ya. Y por ejemplo, ¿existe alguna manera de que los jueces se declaren en rebeldía frente al control de la judicatura? Sería gravísimo, ¿no? Porque estamos en una institución que maneja la ley y vive para eso y da seguridad jurídica a todo el país. Entonces, que entre en una rebeldía frente a una decisión del Consejo sería sumamente grave. Lo que se puede es impugnar las decisiones del Consejo de la Judicatura. Y además la fiscal general también podría iniciar acciones porque estarían ellos incurriendo en algún tipo de irregularidad, no solamente irregularidad, sino presumiblemente en delitos, porque esa destitución llama la atención, la destitución al doctor Macías, al juez Macías, pues llama tremendamente la atención porque está violentando absolutamente todos los parámetros administrativos y jurídicos. Es la primera vez que oigo que 2 es mayoría de 5, ¿no? En un cuerpo colegiado. Y después existe un acomodo en que el presidente se sorprende, que la secretaria le dice no hay mayoría, se sorprende y tiene una interpretación respecto de los votos abstentivos, ¿no? Es realmente una serie de irregularidades que llaman muchísimo la atención. Ahora, ¿qué mecanismos estatales y legales existen para destituir a los vocales, por ejemplo, a los vocales de la judicatura? Es que están en la misma posición del presidente. Ellos fueron nombrados por el Consejo de Participación Ciudadana, después de un análisis, de una prueba que rindieron, les nombraron, provienen de ternas de diferentes sectores del país, de las funciones del Estado, y una de ellas es la Fiscalía, tiene ahí su representante, tiene también la Defensoría, y me parece que tienen también los órganos de control, que tienen una agrupación, y ellos también designan, tiene la Asamblea y tiene el Presidente de la República. No olvidemos que hace algún tiempo el presidente Lasso le quitó también la confianza a Muñoz, al doctor Muñoz, que es miembro del Consejo de la Judicatura, porque no fue designado por él, sino que fue designado por el señor Moreno. ¿Cuál fue la respuesta del doctor? Dijo, pues yo no renuncio, que renuncie él. Eso fue público. Ahora, Terán dijo que no había recibido ninguna notificación y consideró que la posición de Saquicela no refleja la del Pleno de la Corte. Incluso dijo que algunos que habían recibido llamadas de otros magistrados como desligándose de la resolución que había dado Saquicela en nombre de la Corte. Esta resolución, ¿cómo la podemos tomar? ¿Es una resolución que se entiende de la Corte o simplemente es del Pleno de la Corte o como una petición personal de Saquicela? Yo no creo que el doctor Saquicela se esté tomando el nombre del Pleno, ¿no? Porque en algún canal, en alguna emisora, yo vi como él hablaba en la sesión del Pleno. Se transmitía en la sesión del Pleno el audio que se difundió. No creo que él sea, pues me parece que a lo mejor sacará por escrito esa resolución y tiene que comunicarle, porque no solamente se quedará en la expresión de los medios de comunicación, ¿no? Tiene que enviarle por escrito. Pero aún no le llega nada, dice. ¿Tiene algún tiempo o no? No, tener un tiempo no, pero sí, yo creo que ya le estarán enviando, ¿no? Y esa será una resolución del tribunal. Pero aunque no lo fuera, a mí me parece gravísimo haberle quitado la confianza, más es una sanción de carácter moral, ¿no? Y que eso debería motivarle a separarse del cargo. Pero ya vimos lo que pasó cuando el presidente también le quitó la confianza. Sí, y él dijo que no, que renuncie. Y las cosas que se han venido, ¿no? También porque el doctor también está involucrado en alguna otra investigación. No se le está ofendiendo, sino solamente diciendo la verdad. Él también está ahí. Es una preocupación realmente para el gremio de abogados, para los jueces que deben sentirse como indefensos al momento, ¿no? Y aparte, es la primera vez que veo una pugna tan grande entre los dos órganos de una función tan importante como es la función judicial. Y una función que ya está en crisis en el país. Totalmente. Pero es la prueba, es la evidencia de todo el país, ¿no? El país está en crisis.
Yo veo muchas instituciones, veo de lejos, el Consejo Electoral también, ¿no? Pero la justicia, si la justicia no funciona de manera correcta, No creo que es funciona. gravísimo, nada funciona alrededor. Y la justicia es como valor, es el sustento de la democracia, ¿no? Exacto. Y aparte de eso, de la seguridad ciudadana. Porque su propio nombre, administrar justicia, es administrar una virtud ciudadana, una virtud que es la justicia, que es dar a cada quien lo que le corresponde. Y Tan necesario tenemos hoy en eso, día. Y si no tenemos eso, estamos muy mal. Es que todo parte de ahí, Así ¿no? es, Como así usted es. dice, es el pilar de la democracia. Así es, así es. Ahora, al interior de la judicatura se estaría obstruyendo los procesos de justicia para resolver las denuncias de tráfico de influencia en contra de los vocales de la judicatura. Bueno, parece que eso es una de las ideas, ¿no? Y podríamos deducir de las noticias que hemos recibido que primero que le recusaron al juez que conocía el tema, ¿no? Después que le suspendieron de las funciones y ahora la destitución. Cuando se suspende las funciones del juez, eso es un tipo de sanción, la suspensión, o es una prevención para que no continúe él ejerciendo sus actividades de administrador de justicia para evitar que siga cometiendo algo ilegal. Esa es la idea, ese es el fondo cuando se suspende las funciones a un juez de cualquier categoría. Pero llama la atención que la víspera de la reunión del Consejo de la Judicatura, aquella reunión que públicamente fue vergonzosa, ¿qué sucedió? Sucedió que le revocaron la decisión de la jueza que le aceptó la reclamación al juez Macías. Sí. Entonces eso también es como un círculo que se está cumpliendo. Entonces el doctor Macías, el abogado Macías, si no está destituido, está suspendido de sus funciones, porque está en firme la suspensión. Ahora, ¿cuál sería la solución, doctora? ¿Cómo podemos los ecuatorianos confiar en una justicia que ya nos ha fallado bastante y que hoy en día vemos este tira y jale dentro de la misma estructura judicial? Eso es gravísimo, ¿no? Pero yo creo que habría que separar quienes administran justicia de quienes ejercen el control administrativo. Quienes ejercen administración de justicia, en su mayoría son jueces de carrera, jueces que están algún tiempo y no están inmersos en aquellas faltas gravísimas que han cometido algunos jueces. Me parece que es así. Entonces ellos deberían separar y cumplir sus actividades en el marco de la Constitución y de la ley y la rectitud sobre todo, ¿no? Que es lo propio, lo que identifica a un juez. Y la parte administrativa yo creo que debe ser cambiada. Lamentablemente debe ser cambiada. Y no se quedaría en acefalía el Consejo de la Judicatura, porque existe un presidente subrogante que la Corte Constitucional lo estableció. Porque había una pugna, ya que el suplente de esa lista que envió la presidenta de la Corte Nacional en su época para que sea presidenta del Consejo, la doctora Maldonado, los otros vocales no fueron aceptados. Entonces ellos no conformaron la terna y el suplente debía ser de la misma terna, pero escogieron a otro. Pero ese tema, que fue un conflicto, ya lo dilucidó la Corte Constitucional. Entonces sí existe un juez, un presidente alterno, subrogante, sí existe. Existen también suplentes de los demás vocales. De manera que sí podría solucionarse y podría marchar debidamente. Pero tenemos que los ecuatorianos esperar a la buena voluntad de que se marchen porque quieren, o nos toca esperar hasta que regrese la otra asamblea y ver qué hace. Y también, como es un órgano político, pues veamos si de acuerdo a su pensamiento político podría hacerles juicio a ellos, ¿no? Ahora, ¿qué podría hacer? Que se sensibilicen y que actúen debidamente. ¿Pero en qué forma? Bien difícil veo eso. Completamente difícil, ¿no? Pero no tienen calidad para poderse continuar. Ventajosamente no son todos, ¿no? Son 5 realmente, pero quienes están inmersos son 2 o 3, pero hay un vocal del Consejo que es un judicial antiguo que ha trabajado en diferentes estamentos de la Administración de Justicia y él no está inmerso en esto. Sí, pero es triste que los ecuatorianos, encima de todo lo que tengamos que vivir, nos toque enfrentar esta crisis dentro del sistema judicial, ¿no? Cuando debería ser el respaldo que necesitamos para salir adelante. Podría ser, no todo el mundo podría concurrir a recuperar sus derechos.
la seguridad. Vivimos una época de una violencia incontrolable, de la inseguridad ciudadana, de una corrupción, del narcotráfico. Bueno, no sé, también está la parte económica, la parte política y todavía esto. No nos dan un respiro. No, absolutamente no. Muchísimas gracias, doctora. Siempre es un gusto hablar con usted. Gracias, ¿no? Gracias. Le agradecemos a la doctora Mariana Yepes, ex fiscal general del Estado, por acompañarnos.